Bienvenidos jóvenes intermedios a este estudio bíblico a la distancia, donde ustedes están ahí y yo estoy acá en la pantalla. Soy su maestro Javier Ríos y para el estudio de hoy les pediré que tengan presente una Biblia, un cuaderno tal vez o una hoja de papel con lápiz para poder hacer apuntes. Y por supuesto no se les olvide la cabeza para poder estar atentos a lo que tenemos que aprender en este día. Mientras tanto, ustedes podrán poner este video en pausa cuando vean este signo y resumir cuando ustedes estén listos. Y ahora que están listos, pues lo más importante es comenzar con una oración para pedirle a nuestro Dios que nos guíe nuestras mentes y nuestros corazones para entender el estudio del día de hoy. Les pediré que cierren sus ojos, inclinen su rostro y vamos a hacer esta oración. Oremos. Padre Santo, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, gracias te damos, Padre, por esta oportunidad que nos permites de estudiar tu palabra, aunque sea por este medio, Padre. Seas tú y tu Espíritu Santo quien guíe nuestros corazones, Padre, a entender tu palabra en este día, Padre, aprender mucho más y poder no solo escucharla, sino aplicarla a nuestras vidas diarias, Padre. Bendice a cada uno de los muchachos que están escuchando este mensaje, Padre, y toques a cada uno en su corazón según su necesidad. Perdona nuestros muchos pecados y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estaremos aprendiendo una unidad nueva que se va a basar en el ministerio de la enseñanza en la iglesia. El ministerio de la enseñanza en la iglesia. Dentro de las funciones de la iglesia tenemos varios ministerios. Y tal vez una de las maneras más fáciles para recordar los diferentes ministerios son a través de la palabra pesca. Pesca tiene 5 letras. Aunque vamos a ver 7 ministerios, vamos a ver cómo podemos utilizar esta palabra para recordarlas todas. La letra P viene siendo los ministerios, 2, viene siendo proclamación. Pero proclamación a los santos, ya sea a través de la predicación, y misiones, proclamación a los no creyentes. Entonces esa sería la letra P. La letra E vendría siendo para el ministerio de la enseñanza. La letra S sería para el ministerio del servicio. La letra C tiene 2, sería para el ministerio de la comunión y también para el ministerio de la capacitación o el discipulado. Y finalmente la letra A sería para el ministerio de la adoración. En esta unidad nos vamos a enfocar en el ministerio de la enseñanza, Y va a estar dividido en 3 partes. La primera parte vamos a ver los fundamentos bíblicos de este ministerio. ¿Qué son los fundamentos bíblicos de este ministerio? En la segunda parte, más adelante, veremos las demandas de la enseñanza al ministerio de la iglesia. ¿Okay? Las demandas de la enseñanza del ministerio de la iglesia. Y finalmente, mucho más adelante, veremos la tercera porción, que son las oportunidades en el ministerio de la enseñanza. ¿Qué son las oportunidades que tienen en este ministerio de la enseñanza? Bueno, nos enfocaremos en los fundamentos bíblicos. ¿Qué dice la Biblia o cuáles son nuestros fundamentos bíblicos para este tal ministerio de la enseñanza? ¿Y por qué es tan importante? Y pues vamos a ver 4 cosas. Lo primero será la ley de Dios como fundamento. El mensaje de los profetas como otro fundamento. El ejemplo y la autoridad de Jesús como otro fundamento. Y finalmente la práctica en el hogar. La práctica en el hogar cristiano. Iniciemos con una pequeña actividad donde en unos momentos tendrán que pausar el video para poder escribir algunas reflexiones. Como jóvenes quizá pensamos que todo empieza con nosotros, pero menos mal que no es así. Por ejemplo, no tienes que inventar el abecedario. Ya lo tenemos y pues puedes formar muchas palabras que tampoco tienes que inventar.
porque nuestro idioma ya existe desde hace muchos siglos. Quiero que observes las siguientes imágenes que están apareciendo. Quizás ya las reconoces y quiero que pauses, reflejes y contestes a la siguiente pregunta. ¿Cómo estas imágenes han facilitado tu vida? ¿Cómo estas imágenes han facilitado tu vida? Y también contesta la pregunta siguiente. ¿Puedes pensar en maneras cómo se transmite el conocimiento en la actualidad? ¿Puedes pensar en maneras cómo se transmite el conocimiento en la actualidad? Te daré unos momentos para reflexionar. Para llegar a tu generación y beneficiarte, el conocimiento tuvo que ser transmitido. Hoy esto no es fácil porque contamos con muchos recursos para pasar el conocimiento de generación en generación. Pero, ¿te imaginas cómo habrá sido hace 3400 años? En los tiempos de Moisés. Hoy vamos a estudiar acerca de estos fundamentos de la enseñanza. Particularmente nos transportaremos a esos tiempos para ver algunos aspectos muy importantes. Les pediré que busquen en sus Biblias la siguiente cita bíblica. Estaremos estudiando en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Deuteronomio 6, versículos del 1 al 5. Puedes pausar este video para encontrarlo, luego lo leeremos juntos. Y dice la palabra del Señor: Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Enseguida te pediré que pauses este video para escribir dos reflexiones de estos versículos. La primera será que veas los versículos y escribas qué es algo digno de aprender. Según estos versículos, ¿qué vemos que es digno de aprender? Y la número dos, ¿cuáles son las metas de aprendizaje según este pasaje? ¿Cuáles son las metas de aprendizaje o el para qué se debe enseñar? En primer lugar, vamos a ver pues los fines y los objetivos de una educación basada en la ley de Dios. Vamos a ver pues estos fines y objetivos según esta cita bíblica en Deuteronomio capítulo 6, de los versos del 1 al 5. En primer lugar, vamos a ver el tipo de educación de estos tiempos, en los tiempos de Moisés. En el Antiguo Testamento, para los hebreos, la educación servía para poder poner al alumno en contacto con Dios y guiarlo a hacer la voluntad de Dios. Por otra parte, más adelante, con los griegos, pues es muy diferente y es importante notar que para los griegos ellos buscaban principalmente despertar y desarrollar las disposiciones del alumno en cuanto a la razón y el cuerpo. Dos cosas muy diferentes. En este pasaje de Deuteronomio 6, del 1 al 5, se puede encontrar lo que podríamos llamar una base primaria de lo que la educación bíblica tiene como fin. Podemos encontrar tres aspectos principales de esa base. Vamos a ver la primera juntos. Y la primera menciona que se debe enseñar acerca de Dios. Se debe enseñar acerca de Dios. Quiero que fijes en tu Biblia y contestes a la siguiente pregunta. ¿Cuáles palabras del pasaje apoyan esta idea?
¿Cuáles palabras del pasaje apoyan esta idea? Muy bien. Esto significa que el que desea en realidad participar en la formación de las nuevas generaciones como padre, en realidad no tiene que buscar el qué enseñar, porque ya ha sido dado en los mandamientos y preceptos de Dios. La segunda cosa es la enseñanza busca que el educando haga la voluntad de Dios. La enseñanza busca que el educando haga la voluntad de Dios. Ahora mira en tu Biblia, en el pasaje, y encuentra las palabras que apoyan esta idea y escríbelas en el siguiente espacio. Muy bien, espero que hayas escrito para que los pongáis por obra, y esto es todos los días de tu vida. Eso lo vemos en los primeros 3 versículos de este pasaje. La tercera cosa que vamos a ver es el gran propósito, es formar un pueblo unido en el amor de Dios. Formar un pueblo unido en el amor de Dios. Según los versículos 4 y 5, quiero que escribas cómo explicarías tú lo que ahí se dice en relación con el propósito mencionado. Recuerda que Dios es uno y exige que su pueblo dé ejemplo de esa unidad. También desea que cada uno le ame personalmente con todo su ser. Porque el versículo 5 menciona que deberás amar a Dios con todo tu corazón. Eso quiere decir desde el centro de la capacidad de razonar. La siguiente cosa que menciona ese versículo es con toda tu alma. Y eso en realidad implica los afectos y valores más profundos. Y finalmente menciona con todas tus fuerzas. Y esto está hablando físicamente desde el centro de tu energía física o muscular. Veamos pues el siguiente punto de este estudio bíblico. Y vamos a ver el sistema de instrucción de esta educación basada en la ley de Dios. Vamos a ver el sistema de instrucción. Y les pido que me acompañen a leer Deuteronomio 6, del 6 al 9. Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 9. Y dice la palabra del Señor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En este pasaje vamos a ver algunas cosas. Te pediré que pauses y reflexiones en estos pequeños versículos y escribas 3 cosas. Primero que todo, ¿cuáles son las 9 acciones que muestran este método de aprendizaje? La segunda, ¿quiénes eran los maestros capacitados para enseñar? Y finalmente, ¿quiénes eran los alumnos o los que debían aprender? En este pasaje vemos una manera sistemática de instrucción y también continuada. La palabra sistemática se refiere al hecho de que la educación tenía algún fin o objetivo específico con una clara intención. Y pues continuado se refiere a que es algo de toda la vida, no para obtener una escuela con grados o diplomas por haber hecho algo. Más bien refiere a toda la vida y para siempre. Esto es algo que debe ser continuo hasta el día que muramos. Quiero que notes en tu Biblia y pauses y te fijes en qué partes de estos versículos apoyan esto. ¿En qué partes de estos versículos apoyan esto? La otra característica que vemos en este pequeño pasaje está basada en el ejemplo personal, para poder dar ejemplo de lo que se enseña. ¿En dónde debían estar las palabras que enseñaba Dios a su pueblo, según el versículo 6? ¿En dónde debían estar las palabras que se enseñaba Dios a su pueblo, según el versículo 6? Ahora, los padres eran los maestros de toda la vida,
Debían enseñar con sus palabras y, por supuesto, más que nada, su ejemplo. Ahora quiero que noten cómo Moisés les propone hacer esto en los versículos 7, 8 y 9. Y quizás esté usando un poquito de lenguaje figurativo, aunque es evidente que los mismos israelitas lo tomaron literal. Pero recuerden que Moisés creció dentro de ese mismo pueblo egipcio. Y los egipcios acostumbraban a poner frases y cosas en las paredes, como para traerles buena suerte a su familia. Es muy posible que Moisés quiso adoptar esas cosas o esas costumbres, pero para un uso mucho mejor, donde fuesen escritas las palabras de Dios para que todos las estuvieran recordando constantemente. Hoy en día podemos enseñar de muchas maneras. Tenemos acceso a mucha tecnología, ya sea a través de la televisión, videos, en las tabletas, celulares. Y pues en sí la educación moderna cuenta con los más sofisticados recursos para impartir con mucho éxito. Pero indudablemente si el maestro no enseña con su vida o el ejemplo de su vida personal, no habrá mucho resultado. La vida personal en verdad puede impactar la vida de nuestras generaciones y Moisés lo sabía y por eso lo escribió sabiamente a su pueblo y a nosotros el día de hoy. Tal como tú puedes decir el versículo 5 de memoria, pues resulta que nuestro Señor Jesucristo, casi 1400 años después de Moisés, pudo repetirlo de memoria. Y eso lo vemos en Mateo 22, versículos 33, 37 y 38. ¿Y cómo podemos saberlo hoy nosotros? Y pues la respuesta a eso es porque los contemporáneos y descendientes de Moisés en realidad sí cumplieron lo que puedes leer ahora en los versículos de 6 al 9. La siguiente actividad me gustaría que vieras los versículos del 6 al 9 y escribieras 9 acciones que debían llevar a cabo para asegurar que los mandatos de Dios no cayeran en el olvido. Veamos cuáles eran. La número 1, estarán sobre tu corazón, que significa pues que hay que hacerlo parte de nuestras vidas. La número 2, que las repetirás a tus hijos. Esto habla a los padres y el orden que ellos tenían para enseñar a sus hijos la palabra de Dios. En ese entonces no habían libros, entonces muchas veces se llevaba a cabo a través de conversaciones o de una manera oral. La 3, 4, 5 y 6 hablan sobre hablarlas cuando estás en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. En pocas palabras, hablar la ley de Dios en todo momento. En todo momento. La 7 y la 8 habla sobre atarlas como una señal en tu mano o como las frontales entre tus ojos. Esto les ayudaba a recordar y a mantener los mandamientos intactos y puros, tal como lo había enseñado Moisés. Finalmente la 9, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y esto era para ayudarles de una manera visual o como una ayuda visual para no olvidar los mandamientos del Señor. Finalmente veamos la última parte de este pasaje que se encuentra en Deuteronomio 6, 17 al 26. Deuteronomio 6, 17 al 26, donde vamos a ver los indicadores del éxito de una educación basada en la ley de Dios. Los indicadores del éxito en una educación basada en la ley de Dios. Dice la palabra del Señor: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás tú a tu hijo:
Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos de delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Después de leer la palabra del Señor, tú ya sabes el mandato, ya tienes conciencia de que debes amar a Dios con todo. Ahora, por el hecho de saberlo, tienes dos responsabilidades. Quiero que busques de los versículos del 17 al 19 y escribas ahí un resumen, y ahí vas a encontrar la primera responsabilidad. Dicen que cuando uno aprende, el aprendizaje ocurre en distintos niveles. Esto puede ser, primero que todo, al saber o tener conocimiento de algo, ¿verdad? Poder decir que sabes o conoces algo. Pero el otro, el más importante, es aplicarlo. Ya cuando lo aplicas es considerado otro nivel. Y así, de esa manera, pues tenemos que aplicar, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios. En lo que a los mandatos de Dios se refiere, no aprendamos hasta que aplicamos. Apliquémonos a lo que sabemos de los mandatos de Dios. Quiero que fijen su vista en el versículo 17. Este es nuestro versículo clave del día de hoy. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Hay que memorizar ese versículo. Ese es nuestro versículo clave. Y la segunda responsabilidad que nos muestra este pasaje lo vemos en los versículos 20 al 23. Quiero que tomes unos momentos para ver cuál es la otra responsabilidad que nos deja aquí. Este pasaje de los versículos del 20 al 23 te pinta un dibujo donde el padre le está enseñando a su hijo lo que Dios había hecho por su pueblo en el pasado. La respuesta a la segunda responsabilidad que tenemos es contar a otros lo que sabemos de Dios y su voluntad y lo que ha hecho por nosotros. Esa es la segunda responsabilidad. Por lo que Él hizo en el pasado, podemos estar seguros de que lo que nos manda en el presente y el futuro es lo mejor. Y lo mejor es lo que manda en los versículos 24 y 25. Ahora que hemos terminado este estudio de este pasaje, me gustaría que reflexionaras en las siguientes preguntas. Primero que todo, me gustaría que pensaras en algo que Dios hizo por ti en el pasado. Y quiero que pienses a quién se lo podrías contar esta semana y por qué. ¿Por qué? La otra serie de preguntas es relacionado al pasaje. Vemos que en la antigüedad era muy importante enseñar la ley de Dios. Quiero que pienses en lo siguiente. ¿Te parece que en la actualidad sería importante también? ¿Y por qué? ¿Por qué sería importante enseñar la palabra de Dios en la actualidad? ¿Tú sinceramente piensas que debemos hacerlo? Espero que en este estudio hayas podido aprender sobre el primer fundamento de la enseñanza, que es la ley de Dios o la palabra de Dios, a través de este estudio sobre la enseñanza en los tiempos de Moisés, y más que todo que hayas aprendido por qué es importante enseñar la ley de Dios. Les invito a inclinar sus rostros, cerrar sus ojos y orar conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, en tu lugar, gracias, Padre, por estos momentos que nos permites estudiar tu palabra, Padre, para ver estos fundamentos en cuanto a la enseñanza y el ministerio de la enseñanza dentro de la iglesia. Ayúdanos, Padre, a no solo entender este material, sino saber cómo aplicarlo a nuestras vidas, Padre,
y vivirlo todos los días de nuestras vidas. Bendice a cada uno de los que están escuchando este mensaje y te ruego, Padre, que nos ayudes a seguir creciendo en espiritualidad, Padre, y en el conocimiento de tu palabra siempre. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, mi único y suficiente Salvador. Amén. Dios les bendiga grandemente. Nos veremos en la próxima sesión.